Shalom. En este espacio, todo lo que quieres saber sobre el judaísmo en un solo pie, nos llegó una pregunta de Agustín, de Argentina, acerca de cuáles son las raíces del antisemitismo. Una pregunta compleja y actual al mismo tiempo, porque estamos viendo en la última década un recrudecimiento del antisemitismo, tanto en las redes sociales como a nivel de ataques, violencia simbólica, violencia real en distintos lugares del mundo. En primer lugar hay que entender que este odio hacia los judíos es antiguo. Sabemos que ya existen algunas variantes del mundo pagano, todavía antes del origen del cristianismo. Para algunas personas, los judíos se diferenciaban del resto de la sociedad porque adoraban un solo Dios y no participaban en otros cultos paganos, cuando era común mezclar los cultos paganos, y tampoco participaban en los banquetes conectados por los cultos paganos, por las leyes dietéticas del judaísmo. Todo eso generaba en algunas figuras cierto rechazo. En otros intelectuales de Roma vean que los judíos eran ateos porque no tenían dioses, no tenían estatuas. Entonces pensaban que eran ateos porque su Dios no tiene representación. Sabemos que en Egipto se inicia, digamos, hay una figura llamada Pion que aparece en la antigüedad, y sobre eso se escribe el primer libro de la historia contra el antisemitismo, que lo va a escribir Flavio Josefo contra Apión, y en esta breve obvia Flavio Josefo cuenta, por un lado, la antigüedad y la legitimidad del judaísmo, que los judíos son una civilización antigua, que tiene un origen noble, que tiene que ver con el culto en el templo, que tiene que ver con toda la tradición bíblica. Entonces ahí tenemos una primera etapa de una cuestión que más que llamarla antisemitismo habría que llamarla antijudaísmo pagano. Más tarde vamos a tener una de las etapas más fuertes, más poderosas, más influyentes en la historia del antisemitismo, que es el antisemitismo cristiano. Cuando el judaísmo y el cristianismo se separan como dos religiones diferentes, aunque en el origen el cristianismo es una corriente dentro del mundo judío de la época del Segundo Templo, pero con la separación se genera una cuestión fratricida casi, que ocurre en muchas peleas familiares que son muy intensas, y ahí viene toda una serie de argumentos que el gran historiador Jules Isaac lo llamaba la enseñanza del desprecio. Desde el lado de la iglesia, cuando el mundo romano adopta el cristianismo como la religión oficial desde Constantino en adelante, entonces distintas resoluciones de concilios se van a implementar, incluyendo una serie de prácticas antijudías que incluían, por un lado, que los judíos, la acusación de deicidio, es decir, que mataron al Mesías, que los judíos no creen en el Redentor porque son ciegos, porque no tienen una sensibilidad espiritual, porque están corrompidos, y que la iglesia es el verdadero Israel del espíritu, Israel es el Israel de la carne. Todas las maldiciones de la Biblia se aplican para el Israel de la carne, es decir, los judíos, y todas las bendiciones para el Israel del espíritu, es decir, el cristianismo. Ese tipo de lecturas tipológicas, dicotómicas, y la iconografía de las iglesias, las imágenes que describen a los judíos como una figura demoníaca, como una figura traidora, etcétera, etcétera, van a tener un enorme impacto en toda la civilización occidental y van a crear una base para un rechazo y una actitud negativa hacia los judíos en gran parte de las tradiciones cristianas, primero católicas, después también en las tradiciones protestantes. Entonces podríamos decir que hay un antijudaísmo de carácter pagano, pero que no tuvo tanta continuidad, y uno mucho más poderoso porque estaba sustentado por la institución iglesia. Si bien hubo papas que tenían posturas más de ayuda y de comprensión positiva hacia los judíos, otros que implementaron medidas negativas como los propios distintivos amarillos que después adoptaron los nazis, o la segregación de los judíos y las limitaciones impuestas de distintas formas. Entonces podemos decir que
el antijudaísmo y en la época moderna el antisemitismo son fenómenos que tienen una gran raigambre en la cultura de Occidente. Si quieres conocer más sobre este tema, te invitamos a acercarse a nuestro curso El odio más antiguo, que comenzará próximamente y daremos un panorama histórico y actual de lo que está ocurriendo con el antisemitismo en el mundo contemporáneo.